Hola, soy Gloria Escalera y te doy la bienvenida a la semana 13 de nuestro estudio bíblico en 52 semanas. Esta semana vamos a ver cómo Dios sigue hablando y obrando incluso en medio del caos. Acompáñame a través de Jueces 7 al 21, donde veremos libertadores como Gedeón y Sansón, pero también una nación que cae en desorden espiritual porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Luego en el libro de Ruth encontraremos una historia hermosa, íntima de redención y finalmente en Primera de Samuel del 1 al 3 conoceremos a un niño llamado Samuel, llamado por Dios en un tiempo profundo de silencio espiritual. Esta semana no solo veremos historia, veremos momentos donde Dios se manifestó directamente a su pueblo con teofanías que apuntan a la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Así que abre tu Biblia, prepara tu corazón y comenzamos. Muy bien, el día lunes leeremos Jueces del 7 al 8 y vamos a ver cómo Gedeón, un hombre sencillo y temeroso que obedeció a Dios paso a paso y en respuesta Dios usó solo 300 hombres para vencer un ejército innumerable, mostrando que la victoria no depende de los números, sino de la obediencia y la fe. Y en el capítulo 8, Gedeón persigue a los reyes madianitas Seba y Salmuna y los captura. Y aunque algunos israelitas no lo apoyaron al principio, después lo honran como un héroe. El pueblo quiso hacer rey a Gedeón, pero él rechazó el título, recordándoles que Dios es el verdadero rey. Sin embargo, Gedeón fabrica un efod con oro que luego se convierte en un objeto de idolatría para Israel. Tras su muerte, Israel vuelve a apartarse de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos capítulos? Eso nos recuerda que cuando escuchamos la voz de Dios y damos pasos de obediencia, Él pelea por nosotros y lo hace posible. Dios puede hacer lo mucho por poco si confiamos en Él. Pero recuerda que después de una victoria espiritual, aún somos vulnerables al orgullo y la idolatría. Aquí es donde tenemos que seguir dependiendo de Dios y de su poder en nuestra vida. La victoria viene de Dios, no del hombre. Pues ya aún después de grandes triunfos, debemos tener cuidado de no caer en el orgullo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? No necesitas grandes recursos para servir a Dios, solo fe y obediencia. Mantente humilde después de los triunfos. La fidelidad es más importante que la fama. Él conoce tus temores, pero no se basa en sus decisiones a ellos. Él te ve triunfando si obedeces a su llamado. ¿Dónde vemos a Jesús, verdad? En Jueces 7, 9 al 15, Dios habla directamente con Gedeón por medio de un sueño revelador. Y aunque no se presenta una figura visible, el mensaje viene con claridad profética, como en muchas teofanías verbales donde Dios guiaba directamente a sus siervos. Además, en el capítulo anterior, lo vimos en Jueces 6, 11 al 24, donde se presenta el ángel de Yahweh, de Jehová, que habla cara a cara con Gedeón. La guía y la precisión del sueño, la interpretación y el resultado son todas obra directa de Dios. Ahora nos vamos a martes, donde leeremos Jueces del 9 al 10. Y en el capítulo 9 vemos a Abimelech, hijo de Gedeón, con una concubina, quien se proclama rey por ambición propia. Su reinado termina trágicamente, ya que Dios no lo escogió. Él mismo se postula como juez. A diferencia de los jueces anteriores que ya hemos estado leyendo, Dios no lo llama, no lo unge, ni lo envía.
Reinó solo 3 años y su gobierno terminó en traición, en violencia y en juicio de parte de Dios. Y después el Señor levanta a 2 jueces, uno llamado Tolá, que juzga a Israel por 23 años, y luego a Jair o Yair por 22 años. Ambos trajeron cierta estabilidad, aunque no se registra ninguna reforma espiritual significativa. ¿Qué podemos aprender de sus capítulos? Que el liderazgo fuera de la voluntad de Dios trae destrucción. Dios se duele por el sufrimiento de su pueblo, aunque cuando ellos han fallado muchas veces. El arrepentimiento genuino requiere acción, no solo palabras. Israel quitó sus ídolos y volvió al servicio del Señor. Aun cuando Dios parece distante, su misericordia siempre está lista para responder al corazón humilde. Y Dios es paciente, pero también justo, por lo tanto, la idolatría tiene sus consecuencias. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Bueno, no tomes posiciones de influencia por orgullo o poder. Dios honra la humildad. Y si has fallado, vuélvete a Dios con un corazón sincero. Él escucha cuando hay un verdadero arrepentimiento. Como vemos a Jesús, bueno, no hay una teofanía directa en estos capítulos, pero en Jueces 10:16 dice que el alma de Dios se angustió por la aflicción de Israel. Una expresión profunda y emotiva que nos recuerda su corazón compasivo revelado en múltiples teofanías del Antiguo Testamento, cumplido completamente y cumplido plenamente en la encarnación de Cristo. Abimelec usó el poder para su propio beneficio. Jesús, en cambio, renunció al poder por amor, nos dice Filipenses 2:5-8. Dios se conmueve cuando su pueblo clama, y Jesús es la respuesta final a ese clamor eterno. Ahora nos vamos al día miércoles, donde leeremos Jueces del 11 al 13. Jefté es elegido como juez de Israel antes de entrar en batalla. Hace un voto imprudente prometiendo ofrecer en sacrificio al primero que salga a recibirlo si obtiene la victoria. Tristemente, al regresar, era su hija única quien se presenta y quien sale al encuentro. Y como resultado, Jefté cumple su voto, consagrándola, fíjate muy bien, consagrándola a una vida de celibato, sin casarse ni tener hijos. Esto significa que Jefté no deja descendencia y su línea familiar termina con ella. Luego Israel vuelve a desviarse, lo que provoca una guerra civil entre las tribus. Como resultado, más de 42,000 hombres de Efraín mueren en batalla contra sus propios hermanos. Y después Israel nuevamente hace lo malo y cae bajo dominio filisteo. Dios luego anuncia el nacimiento de Sansón a una mujer estéril, prometiéndole que él comenzará a libertar a Israel. Dios lo llama a ser un nazareo desde el vientre de su madre. Qué hermoso llamado. Y bueno, ¿qué podemos aprender? Las palabras importan. Los votos apresurados pueden traer mucho dolor. Aun cuando el pueblo cae, Dios sigue obrando detrás de escena para levantar un libertador. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Habla con sabiduría y responsabilidad. No hagas promesas apresuradas ni a Dios ni a otros. Y confía en que Dios está preparando algo, incluso si no lo puedes ver ahora. ¿Cómo vemos a Jesús? En Jueces 13 hay una teofanía clara. Dice que el ángel de Jehová o Yahweh se aparece a los padres de Sansón. Su identidad es divina, acepta sacrificios, sube en la llama del altar y ellos dicen que han visto a Dios en el versículo 22. Dios prepara nuestras liberaciones mucho antes de que podamos verlas y su presencia es la garantía de que cumplirá lo que promete.
Esta es una de las teofanías más directas de este libro de Jueces y muchos estudiosos la han considerado una aparición preencarnada de Cristo, como ya hemos aprendido en los últimos libros. Ahora nos vamos al día jueves, donde leeremos Jueces 14 al 16. Y se narra la historia de Sansón, un hombre con fuerza sobrenatural, como todos sabemos, pero con debilidades personales, especialmente en su trato con mujeres y una vida marcada, llena de decisiones impulsivas. Se casa con una mujer filistea, enfrenta enemigos con hazañas de fuerza y finalmente es traicionado por Dalila, otra filistea, capturado y muere derrotando un templo de los filisteos, matando a muchos de sus enemigos. ¿Cuál es la lección? Dios puede usar incluso a personas imperfectas para cumplir su propósito. Las decisiones personales pueden acarrear consecuencias, pero Dios nunca deja de obrar redención. ¿Cómo lo podemos aplicar? No ignoren las advertencias del Espíritu Santo. El compromiso espiritual es tan importante como el llamado. Y aun cuando hemos fallado, Dios puede darnos una última oportunidad para glorificarle. Como vemos aquí a Jesús, bueno, el Espíritu de Dios viene poderosamente sobre Sansón varias veces, en el 14:6, en el 14:19, 15:14. Estos momentos son manifestaciones del poder de Dios activo, mostrando cómo Él obra por medio de su Espíritu antes del ministerio del Mesías. Sansón entregó su vida para destruir a los enemigos de Israel, pero Jesús entregó la suya para salvarnos incluso a sus enemigos. Ambos murieron con los brazos extendidos, pero solo Jesús resucitó para darnos vida eterna. Ahora nos vamos al día viernes, donde leeremos Jueces 17 al 21. Israel cae en una profunda corrupción moral y espiritual. Su pecado fue la idolatría y la violencia. Vemos a Micaías fabricando ídolos, estableciendo su propio culto. La tribu de Dan roba sus ídolos y sacerdotes. Luego ocurre un crimen atroz donde la concubina de un levita es abusada y asesinada, y después de esto se provoca una guerra civil entre Israel y Benjamín. Al final el caos reina porque cada uno, como hemos aprendido, hacía lo que bien le parecía, que mostraba cuán lejos habían caído sin un líder piadoso. Las lecciones: cuando cada uno hace lo que bien le parece, sin Dios como rey, la sociedad se va destruyendo. La ausencia de liderazgo espiritual trae decadencia y sufrimiento colectivo. ¿Qué podemos aplicar? Necesitamos a Dios como rey en nuestras vidas. Sin su guía nos perderemos. Y sé una luz en medio de la confusión moral. Elige obedecer incluso cuando nadie más lo hace. ¿Cómo vemos a Jesús? Bueno, el Espíritu de Dios se alejó pues del corazón de Israel, cayendo en perversidad, reforzando así el vacío espiritual del pueblo en ese momento. La falta de la presencia divina es evidente. No hay palabra de Dios, no hay un líder fiel ni intervención visible del cielo, lo que resulta la urgente necesidad de un rey verdadero que restaure el orden. Bueno, Jueces termina en obscuridad, mostrando cuán desesperadamente necesitamos un rey justo y eterno. Y Jesús es este rey que gobierna con verdad, gracia y justicia. Y Él pone fin al caos y trae esperanza. Ahora vamos a sábado, donde leeremos el libro de Ruth, del 1 al 4. Ruth es una mujer moabita que queda viuda y decide acompañar a su suegra Noemí a Israel.
diciéndole: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una de las frases más impactantes que leemos en estos capítulos. Y bueno, ella se va a Belén y allí comienza a espigar en los campos de Booz un hombre generoso y respetado. Ruth le pide a Booz que la redima como pariente cercano. Booz se acerca y terminan casándose. Ruth tiene un hijo llamado Obed, quien será más adelante el abuelo del rey David. ¿Qué lecciones aprendemos en estos capítulos hermosos? Que la fidelidad en tiempos difíciles abre la puerta a la bendición. Que Dios está obrando aún cuando no lo veamos. Y que Dios redime y restaura todo lo que se ha perdido, como Ruth y Noemí. ¿Cómo lo podemos estos capítulos aplicar a nuestra vida? Elige la lealtad y el amor, incluso cuando cueste. Dios honra a los que le buscan con sinceridad. Y aún en tu dolor, Dios está escribiendo una historia más grande de lo que tú alcanzas a imaginar. Como vemos a Jesús, bueno, el libro de Ruth no tiene teofanías visibles, pero la providencia de Dios está presente de forma profunda y continua. Aunque invisible, Dios dirige cada paso en esta historia. Esta ausencia visible resulta su presencia constante, como lo vemos también en la vida de Jesús cuando dice: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Juan 5:17. Aunque no lo miremos trabajando, Él sigue trabajando. Vos es un tipo de Cristo que nos recibe, nos protege y nos provee, aunque no pertenezcamos naturalmente a su pueblo. Y bueno, finalmente llegamos al día domingo, donde leeremos 1 Samuel del 1 al 3. Donde vemos a Ana, una mujer que empezó a orar que Dios le concediera un hijo, y Dios se lo concedió y lo dedicó al servicio del Señor. Samuel crece en el templo bajo la tutela de Elí. Dios lo llama a Samuel siendo un niño, marcándolo como profeta en medio de una época de corrupción espiritual en Israel. Y la frase que impacta es: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué lecciones aprendemos? Que Dios escucha nuestras oraciones sinceras como la de Ana y llama a quienes tienen un corazón dispuesto como Samuel. ¿Cómo podemos aplicarlo? Confía en la fidelidad de Dios aun cuando todo parezca perdido. Él nunca deja de escribir historias de esperanza. Y muy importante, mantén tu oído atento a la voz de Dios, porque Él aún habla. Como vemos a Jesús, bueno, en 1 Samuel 3, Dios se manifiesta directamente a este niño llamado Samuel, no por medio de visiones vagas, sino llamándolo por su nombre y hablándole de forma clara. Esta es una teofanía auditiva poderosa y está marcando el regreso de la voz profética a Israel. Es una preparación para la venida del Verbo encarnado, Jesucristo, quien hablará al mundo la palabra final del Padre. Nos lo dice Hebreos 1, del 1 al 2. Y bueno, Samuel fue un profeta fiel, pero Jesús es el profeta eterno que revela plenamente la voz del Padre. Y en resumen, hemos visto que aún en los días más oscuros de Israel, Dios no se esconde. Él se sigue revelando, Él sigue llamando por nombre y obra en corazones dispuestos. Entonces, mi oración es que como Samuel podamos decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:27, pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Ruth, siendo una moabita, fue elegida por Dios para formar parte del linaje de Jesús. Por el otro lado, Samuel, un niño humilde, fue escogido para ser profeta en tiempos de oscuridad espiritual.
En ambos libros vemos cómo Dios exalta a los humildes y obra a través de las personas inesperadas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta semana 13 del estudio bíblico. Y si este video te ayudó, te invito a suscribirte, compartirlo con alguien y déjame tus comentarios. Me encantaría saber lo que Dios está mostrándote en estas escrituras. Y bueno, nos vemos en la semana 14 y recuerda que la palabra de Dios sigue siendo viva y activa en cada generación. Bendiciones.